Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Uno mismo y los demás. Intercambio de lugares. Escrito por Su Santidad el 14º Dalai Lama. En el capítulo sobre la meditación del Bodhicharyavatara, encontramos una explicación de la meditación concreta para cultivar la bodhicitta, la aspiración a alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres vivientes. Shantideva basa sus instrucciones en el Ratnavali, guirnalda preciosa de Nagarjuna. Por consiguiente, las técnicas para cultivar esta aspiración altruista se explican de acuerdo con el método de la igualación y el intercambio entre uno y los demás. Igualar a uno mismo y los demás significa desarrollar la actitud y la comprensión de tal como yo deseo la felicidad y quiero evitar el sufrimiento. Lo mismo es cierto con respecto a todos los demás seres vivos, que son infinitos como el espacio. También ellos desean la felicidad y quieren evitar el sufrimiento. Shantideva explica que al igual que trabajamos para nuestro propio provecho con el fin de obtener la felicidad y protegernos del sufrimiento, también deberíamos trabajar por el provecho de los demás para ayudarles a alcanzar la felicidad y la liberación del sufrimiento. Shantideva argumenta que si bien nuestro cuerpo tiene partes diferentes, como la cabeza, las extremidades, etc., en lo que se refiere a la necesidad de protegerlas, no hay diferencia entre ellas, pues todas son igualmente partes del mismo cuerpo. Del mismo modo, todos los seres sensibles tienen esta tendencia natural, el deseo de alcanzar la felicidad y de estar libres del sufrimiento, y en lo que a esta tendencia natural se refiere, no hay diferencia alguna entre todos los seres sensibles. Por consiguiente, no deberíamos discriminar entre nosotros mismos y los demás a la hora de trabajar para obtener la felicidad y vencer el sufrimiento. Debemos reflexionar sobre la actitud de vernos a nosotros mismos y a los demás como cosas separadas y distintas, y debemos hacer un serio esfuerzo para disolver esta actitud. Hemos visto que en cuanto al deseo de conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento, no hay diferencia en absoluto. Lo mismo vale para nuestro derecho natural a ser felices. Al igual que nosotros tenemos el derecho de gozar de la felicidad y de la liberación del sufrimiento, todos los demás seres vivientes tienen el mismo derecho natural. Así pues, ¿dónde está la diferencia? La diferencia reside en el número de seres sensibles comprendidos. Cuando hablamos de nuestro bienestar, estamos hablando del bienestar de un solo individuo, mientras que el bienestar de todos los demás abarca el de un número infinito de seres. Desde este punto de vista, podemos entender que el bienestar de los demás es mucho más importante que el nuestro propio. Si nuestro bienestar y el de los demás no tuvieran absolutamente ninguna relación y fuesen independientes uno del otro, podríamos tener razones para descuidar el bienestar de los demás. Pero este no es el caso. Siempre estoy relacionado con los demás y dependo en gran medida de ellos. Mientras soy una persona corriente, mientras estoy en el camino, y también una vez que he alcanzado el estado resultante. Si reflexionamos en estos términos, la importancia de trabajar por el bien de los demás aparece de modo natural. También deberíamos examinar si permaneciendo egoístas y egocéntricos, a pesar de la validez de lo que acabamos de decir, todavía podemos alcanzar la felicidad y satisfacer nuestros deseos. Si este fuera el caso, la satisfacción de nuestros hábitos egoístas y egocéntricos sería una línea de conducta razonable. Pero no lo es. La naturaleza de nuestra existencia es tal que nuestra supervivencia depende de la cooperación y la bondad de los demás. Es un hecho observable que cuanto más nos importa el bienestar de los demás y más trabajamos en su provecho, más provecho obtenemos nosotros. Cada uno puede verlo por sí mismo. En cambio, cuanto más egoísta y egocéntrico es uno, más solitario y desgraciado se vuelve. Esto también puede observarlo todo el mundo. Por lo tanto, si uno quiere decididamente trabajar para su propio provecho y bienestar, entonces, como recomienda el Bodhicharyavatara, es mejor tomar en cuenta el bienestar de los demás y considerarlo como algo más importante que el propio. Mediante la contemplación de estos puntos, podremos reforzar cada vez más nuestra actitud favorable al bienestar de los demás. Además, podemos completar nuestra práctica de la bodhicitta con meditación sobre los diversos factores de la sabiduría. Por ejemplo,
Podemos reflexionar sobre la naturaleza búdica, el potencial para actualizar la budeidad que reside dentro de nosotros y de todos los seres sensibles. También podemos reflexionar sobre la naturaleza última de los fenómenos, su naturaleza vacía, utilizando el razonamiento lógico para determinar la naturaleza de la realidad. Podemos reflexionar sobre el hecho de que la cesación del sufrimiento es posible porque la ignorancia, que es su raíz, es de naturaleza adventicia y por lo tanto puede ser separada de la naturaleza esencial de nuestra mente. Pensando y meditando sobre los factores de la sabiduría y manteniendo una práctica sostenida de compasión y altruismo con un esfuerzo concentrado durante un largo periodo de tiempo, veremos un cambio real en nuestra mente. Por esta razón, en el Bodhicharyavatara, encontramos que la explicación sobre la práctica de la bodhicitta va inmediatamente seguida por el capítulo sobre la sabiduría. El capítulo sobre la sabiduría, a diferencia de los anteriores, es difícil y complejo. Estoy seguro de que Shantideva, que tenía una gran compasión y un don admirable para expresar las ideas de una manera sencilla y sucinta, lo habría hecho así de haber sido posible. Pero en el caso del capítulo sobre la sabiduría no lo hizo. Por lo tanto, debemos aplicar más esfuerzo y más trabajo por nuestra parte para comprender satisfactoriamente este capítulo. Debemos trabajar más duro. Esa es la única manera. Gracias por escuchar. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del Instagram y la página de Facebook Narraciones Budismo.